Muy buenos días. Hoy nos toca ver el tema de retenciones cuarta categoría, cómo se va a estar realizando el ajuste anual para los empleados en relación de dependencia, cómo tienen que realizar las deducciones mediante el CIRADIC y en qué casos el empleador va a tener que estar devolviendo retenciones que se hayan generado en exceso. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas también, y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Reparo. Vamos a ver un poco repasando cuáles son las obligaciones que tiene el empleador y cuáles las que tiene el empleado. Bueno, el empleador todos los meses va a tener que chequear en el CIRADIC empleador qué es lo que se está deduciendo el empleado y tomar eso para poder realizar la retención mensual. Por otro lado, el empleado tiene el derecho de poder hacerlo en cuanto a las deducciones, pero va a tener la obligación, si tiene un pluriempleo, de tener que informar este otro empleador en el CIRADIC, ¿no? Va a tener que decir en primera medida, bueno, cuál de los dos es agente de retención, y una vez que hace eso, el agente va a levantar toda la información de las remuneraciones que paga ese empleador más las remuneraciones que paga el otro empleador, porque las retenciones se hacen de manera acumulada. Por otro lado, también lo que tiene que efectuar el empleador es el 1359, cuando existen, que es el ex 1357, cuando existen retenciones que se le efectúan al empleado, tiene que enviar estos datos mediante este formulario por canales electrónicos a ARCA. ¿Cuándo es que lo tiene que estar haciendo? Bueno, primero tenemos que ver la fecha de vencimiento, eh, es decir, la fecha hasta cual el empleado puede informar todas las deducciones de respecto al periodo fiscal 2024 en este caso, o mismo si tiene pluriempleo y tiene ingresos que por ahí todavía no informó del otro empleador en el CIRADIC. Todo esto, el plazo es hasta el 31 de marzo. Ingresando al CIRADIC, vamos a estar indicando primero el agente de retención, si hay pluriempleo, después todas las deducciones que se hayan efectuado durante el periodo y por otro lado si hay percepciones en moneda extranjera. Recordemos que las percepciones en moneda extranjera, el empleador siempre me va a estar devolviendo referente a este periodo fiscal 2024, me va a estar reintegrando hasta el monto que efectivamente me retuvo en ese mismo periodo. Cuando el empleado termina de informar todas estas deducciones, percepciones y también el pluriempleo, una vez que se genera el cierre, ya en el mes de abril, mayo, se tiene que hacer el ajuste anual por el periodo 2024. ¿Qué pasa? Una vez que se hace el ajuste, puede pasar o que el empleador tenga que retener más en función a si hubo pluriempleo, o quizás devolver retenciones que se hayan hecho en exceso, o si tenía percepciones en moneda extranjera, también reintegrárselo. ¿Cuándo va a suceder esto? De no posponerse las fechas, aparentemente no, esto lo van a tener que hacer con el sueldo, con la remuneración del mes de abril, que para aquellos empleados que se les pague la remuneración a fin de abril, bueno, en ese mes se estaría realizando el ajuste y en el caso de que se paguen los primeros días del mes de mayo, el mes de abril, bueno, en ese caso, para los primeros días de mayo se le va a estar realizando el ajuste, pero siempre sobre el periodo de abril, siempre sobre el recibo de sueldo del mes de abril. El empleado, como antes les decía, tiene la obligación de informar si existe pluriempleo. A veces esto no ocurre, entonces capaz el empleador que es agente de retención sabe que el empleado tiene otro empleador más, con lo cual lo notifica, le dice que bueno, que tiene que informar esto antes del cierre y el empleado puede que no lo informe. La realidad es que hay que tener en cuenta que el empleador, agente de retención,
no es responsable solidario de lo que informe o no el empleado, con lo cual el empleador va a tener que realizar el ajuste en función a la información que tiene. Si no tiene información de otro empleador, va a tener que hacerlo directamente con esas remuneraciones y luego, llegado el caso, Arca podrá comunicar a este empleado y le podrá decir que debido a que no informó las remuneraciones del otro empleador, se solicita, por ejemplo, que se presente la declaración jurada determinativa de ganancias. Pero bueno, el empleador que es agente de retención no es responsable. ¿Puede notificar al empleado? Sí, pero no puede existir una obligación. Por otro lado, tenemos que el periodo del 2024, ahora con las modificaciones, existe una actualización del artículo 30 y el artículo 94, que son las deducciones y las tablas. Bueno, y el año pasado, a modo de excepción, se realizó en septiembre, ¿no? Con lo cual se generó también un ajuste. Además que tenemos el pase del impuesto cedular al impuesto a los ingresos personales. Bueno, todo lo que se haya generado también mediante este ajuste que se pudo haber producido o las actualizaciones de las alícuotas y de las escalas, aquello que no llegó a devolver o ajustar el empleador tiene que venir en el ajuste anual, que es este que estaríamos hablando. Vamos a tomar estas deducciones personales para el periodo fiscal 2024, que una vez que se derogó el impuesto cedular y vuelve a surgir el impuesto, bueno, llamado impuesto a los ingresos personales, volvemos a tener las mismas deducciones, con la diferencia que se agregó una deducción más que es equivalente a la 12ª parte de todas las deducciones del artículo 30, con lo cual esta deducción específicamente depende de todo lo que deduzca el empleado. Son todas las deducciones que tenemos acá, nos vamos a estar manejando con estas deducciones, pero después vamos a tener las que se terminaron ajustando y es lo que vamos a determinar el ajuste anual. Estas son las deducciones que tenemos para el periodo fiscal 2025. A partir de enero esto ya no entra para el ajuste, sino que es para todas las retenciones que se empezaron a hacer de enero en adelante hasta lo que tenemos hasta el momento, porque después en julio viene otra actualización con el IPC promedio del primer semestre. Luego tenemos la escala del 2024, que es con lo que nos vamos a estar manejando para poder realizar el ajuste anual, y después tenemos las del 2025, que justamente de nuevo lo que empezamos a usar desde el mes de enero. En cuanto a la carga del CIRADIC, acá tenemos todo lo que el empleado puede informar. Lo primero es ir al periodo fiscal 2024, que una vez después del 31, después cuando vence, ya no la vamos a tener más como opción. Tenemos los datos personales, empleadores, acá es donde tengo que ingresar la parte de pluriempleo, después voy a tener las cargas de familia, y bueno, y después voy a tener todo lo que yo voy a estar cargando y que puede pasar que capaz durante el 2024 no informé o porque cambié de régimen o porque simplemente no lo hice. Bueno, en ese caso estaría informando todo ahora como para que el empleador me lo pueda estar devolviendo, que son todas estas pantallas que tienen acá. Después, bueno, vamos a tener todas las deducciones personales y el artículo y las deducciones generales eh, con y sin tope, que esto, bueno, son todas las mismas deducciones actualizadas. Hay que recordar que aquellas deducciones generales que van como tope con el mínimo no imponible, cada vez que el mínimo no imponible se actualice, esas deducciones también se van a actualizar, por ejemplo, empleada doméstica. Bueno, acá seguimos teniendo todas las pantallas de todos los ítems para poder ingresar todas las deducciones en el CIRADIC. Y ahora lo que vamos a estar viendo es el caso práctico de realizar el ajuste. Bueno, vamos a tener el caso de un empleado que acá está la liquidación de todos los meses
esta sería la remuneración bruta, el plus vacacional. Por otro lado, vamos a tener siempre el SAC prorrateado. Y en este ejemplo se abona la remuneración los últimos días del mes, con lo cual estaría coincidiendo. Nosotros vamos a suponer que vamos a ver, por ejemplo, en el mes de diciembre, todos estos datos los trae de acá, que es donde tengo todas las remuneraciones. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, después de que se derogó el impuesto, ¿no? Vamos a tomar junio. En junio, este empleado no tenía que tributar por el impuesto cedular porque la remuneración bruta era menor a 15 salarios mínimos vital y móvil. Entonces, como para tener un ejemplo, una vez que vuelve a surgir a partir de julio el impuesto a los ingresos personales, ¿se acuerdan que no se podía, no se pudo retener de julio para atrás, sino que se retiene de julio en adelante? Con lo cual, para que no se retenga y como es un impuesto anual, considerando todas las remuneraciones, lo que se hizo fue aumentar la deducción especial ampliada en el monto necesario para que le dé cero a pagar. Entonces, si yo quiero tomar como ejemplo el mes de junio, voy a tener una remuneración mensual de 2.007.63.640. Después voy a tener, obviamente, en el mes de junio también se abonó el aguinaldo, pero se viene abonando, se viene practicando en teoría la retención desde enero de la 12ª parte de ese SAC, justamente porque para que en junio y en diciembre no salte de escala el empleado. De todas maneras, acá durante todos esos meses, durante el primer semestre, no se retuvo por la primer cuota del SAC, así que ahora lo que se va a hacer en... Acá no voy a tener que realizar este prorrateo porque está todo exento. Entonces yo voy a considerar del mes de junio tengo la remuneración, el SAC, después voy a tener todos los descuentos que vienen por recibo de sueldo, que si hay sindicato también tienen que estar en estas filas. Después tengo cuál es el neto del mes. A esto le voy a estar agregando también la 12ª parte del SAC, aunque ahora vamos a ver que también está exenta. Y después me va a quedar un monto acumulado al mes de junio. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el mínimo no imponible de junio, que eso lo tenemos acá. Por otro lado, también tenemos la deducción especial ampliada. Lo mismo, vamos a estar tomando esta deducción. Y después, por otro lado, también se deduce a un hijo. ¿Qué otra deducción se agregó? Habíamos dicho la 12ª parte de todas estas deducciones, con lo cual sería la 12ª parte de mínimo no imponible, deducción especial ampliada y la deducción por hijo, y me da una ganancia neta sujeta a impuesto, ¿no? De 4.128.100. ¿Qué pasa? Como en junio estábamos con el impuesto cedular y este empleado tiene una remuneración bruta acumulada menor a 15 salarios mínimo vital y móvil, no se le retenía. Cuando se cambió al impuesto a los ingresos personales, a partir de julio se tuvo que retener. Entonces, para junio, cuando se hizo esta liquidación paralela, se le incrementó la deducción en este mismo monto para que le dé cero a pagar. Ahora bien, cuando vamos a julio, vamos a ver que tengo la remuneración, le voy a estar descontando todo lo que viene por recibo de sueldo, le voy a agregar el SAC prorrateado, que acá sí ya se empieza a grabar, luego me da un acumulado a julio. Después le voy a descontar mínimo no imponible del mes de julio, que lo voy a tener acá, la deducción especial ampliada y la deducción por hijo. Una vez que tengo todas estas deducciones, agrego la 12ª parte de todas estas deducciones del artículo 30 y me dice que la ganancia neta de ese momento es 4.862.37. ¿A esto qué tengo que hacer? Le tengo que trasladar el incremento de la deducción especial ampliada de 4.128.000 que hice hasta junio
para descontárselo y entonces empezar a grabar a partir de ese momento, porque si yo esto no lo considero, ya empiezo a aplicar la retención desde el mes de enero y todo acumulado. Una vez que lo descuento, me dice que, bueno, la ganancia sujeta a impuesto acumulada a julio es 733.933,25. Eso lo voy a estar llevando al artículo 94 que teníamos en ese momento y me dice que la retención de julio es 38.054,26. No teníamos retención desde junio, entonces esa sería la retención en principio que podríamos tener. Después, bueno, acá surge que tenemos una devolución por percepción. Esto fue del 2023. ¿Se acuerdan que se había postergado hasta el 15 de julio? Y bueno, en el caso de los empleadores que pagaron la remuneración a fin de julio, se llegó a poder reintegrar en ese momento. Pero bueno, si vamos con esto mismo de diciembre, después vamos a ver que tenemos para el artículo 30, que son las deducciones personales, en la página de Arca están publicadas cuáles son estas deducciones para el ajuste anual. Con lo cual acá ya tenemos una diferencia que es lo que tenemos que ajustar. Y por otro lado tenemos lo mismo en el artículo 94 con el ajuste también, que es lo que vamos a tener acá, ¿no? Con estas nuevas tablas. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver con esto? ¿Cuánto se retuvo, en este caso de julio a diciembre, porque sería anual, y cuánto se tendría que haber retenido y en función a eso reintegro? Entonces voy a tener que la remuneración acumulada a diciembre bruta fue de 31.197.979. A esto que le voy a descontar el nuevo mínimo no imponible anual, la deducción especial acumulada y la deducción por hijo. Entonces le voy a estar tomando todas estas nuevas deducciones. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la 12ª parte de estas deducciones también. Y me dice que la ganancia neta sujeta a impuesto acumulada a diciembre fue de 730, de 7.380.377. A esto que tengo que hacer, considerar de nuevo, arrastrar ese aumento de la deducción especial ampliada que hice a junio para no retenerle, es decir, traslado 4.128.100. Y me termina dando que la ganancia neta sujeta a impuesto acumulada durante los 12 meses fue 3.252.276,52. Esto lo llevo a el artículo 94 con las modificaciones. Lo voy a estar llevando entonces con la nueva tabla que publicó actualizada Arca para el ajuste anual de los empleados en relación de dependencia, que es esta que tenemos acá. Y entonces voy a decir, bueno, la ganancia neta sujeta a impuesto de todo el año fue 3.252.276. Quiere decir que está acá al 12%. La retención acumulada tendría que haber sido durante todo el año 254.253,18. ¿Yo qué es lo que voy a ver acá? Tengo que comparar lo que le retuve. Y retuve hasta diciembre, lo que tenemos acá, 290.625,65. Quiere decir que la diferencia es lo que voy a tener que reintegrar y lo que tiene que figurar en el recibo de sueldo de abril o mayo como devolución impuesto a las ganancias, periodo 2024. Y además también lo que se va a devolver es en el caso de que se informen percepciones en moneda extranjera, también se tienen que reintegrar. Por ejemplo, si este empleado informó de percepciones 300.000, sabemos que el máximo que se le puede estar reintegrando entre las percepciones y esta diferencia de retención en exceso es 290.625,65. Ese es el tope. Quiere decir que el resto de las percepciones no le va a quedar otra opción que hacerlo mediante la determinativa de ganancias, inscribiéndose previamente en el impuesto, que le dé un saldo a favor, informando el
informando un CBU que esté habilitado para devoluciones y con todo eso va a poder eh, presentarla y luego esperar a que el fisco reintegre. Ahora ya se estuvieron activando las percepciones del 2023. Hubo muchas percepciones que se presentaron por el 1746, que es el formulario manual de AFIP en ese momento, de devoluciones y percepciones, porque teníamos el 25% por bienes personales. Bueno, esto se presenta y las que se habían presentado en el 2024 por el periodo fiscal 2023, hubo muchos casos que se habían aprobado, porque ya se veían aprobadas, desde marzo del 2024 y no las habían reintegrado y recién ahora están empezando a reintegrarlas con un año de demora, o sea, un año de demora desde que se aprobaron, intereses congelados a ese momento y además cuando te lo pagan, también lo que hace Arca es retenerte de impuesto una parte de eso que te estuvo devolviendo. Bueno, hasta acá llegamos con el tema que teníamos para hoy. Si necesitan alguna consulta hacerme, me la pueden realizar por correo y como siempre, muchísimas gracias por su atención.